Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Palabra viva. Gloria a Dios. Permítanme saludar a los que están por radio, los que están por televisión, los que están por internet en esta mañana. Hay una iglesia más grande, numerosa que esta afuera. Nosotros no la vamos a desconsiderar, sino que le vamos a decir que son familia nuestra y le vamos a bendecir también. Hermanos de la radio, Dios les bendiga en esta mañana. Hermanos de que están en la televisión, 202 de Telecasa, y que están por internet también, son bienvenidos. Le damos un aplauso a la iglesia que está en la radio, en el nombre del Señor. Permítame compartirle la palabra de Dios por unos minutitos, si usted me lo permite. Creo que es necesario. Si no hay palabra de Dios en un culto, el culto no fue de Dios. Este matrimonio es de Dios, se sustenta en la palabra de Dios y queremos oír palabra de Dios también. Amén. ¿Qué le parece? Saludamos a la televisión y le decimos adiós a los hermanos que están en televisión aquí adelante con Enrique para que reciba. Los hermanos que van a ver esta palabra por Yunavisión también, domingo a las 8 de la noche, gracias por estar con nosotros. Vamos a la Biblia, al libro de Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Le voy a leer solamente un verso de la Biblia y le voy a poner en claro que esta es la palabra que hemos compartido en los últimos meses, casi el año entero, mejor dicho, ¿verdad que sí? Dice la palabra del Señor, Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea ¿qué? Guardado irreprensible para la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos hablado por 12 meses, es impresionante decir que ya estamos terminando el año. Empezamos este año hablando sobre los hijos bajo la plenitud del Padre y hemos hablado de los atributos del Padre que deben pasar a los hijos. Hay una relación que no se puede separar, es indisoluble entre los padres y los hijos. Hay características que se pueden a leguas mirar, usted puede distinguirla, usted puede señalarla, porque hay una relación física, a veces una relación de comportamiento de los padres y los hijos. Pero con Dios, como Dios es espíritu, la relación con Dios es espiritual. Entonces los atributos de Dios, espiritualmente hablando, pasan a la iglesia por el Espíritu Santo. Entonces se revelan en nosotros comportamientos que dicen que somos hijos de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Espíritu de Cristo nos lleva a un comportamiento según Cristo. No diciendo que seamos perfectos o que no fallemos, sino diciendo que Cristo en nosotros nos da un comportamiento que nos hace manifiesto delante de los hombres que somos hijos de Dios. Cuando se habla de hijos de Dios, acuérdense que hay hijos de Dios por creación. Toda la creación es hija de Dios. Ahora, los hijos nacidos de Dios por la sangre de Jesucristo son los que han recibido a Cristo en el corazón. Amén. Entonces, creer en Cristo, todo el mundo cree, pero no todo el mundo recibe a Cristo. Hay que recibirlo. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron y los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, hay que creer en Él y recibirle a Él. ¿Alguien está acá conmigo? Recibirle. La palabra recibirle es como una recepción. Hay que abrirle la puerta. ¿Y cuál puerta será? La puerta del corazón.
Muchos creen en el Señor, pero aún ese creer es un creer que no le ha dado la legalidad a Dios. La legalidad a Dios se le da cuando usted lo confiesa creyendo. Creo, confieso. Diga conmigo, creo y confieso. Amén. Entonces ahí se activa lo que es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios ya que camina en la legalidad de hijo de Dios. Tan pronto venimos a Cristo, recibimos a Jesús, algo empieza a pasar en nuestros corazones. Un cambio de vida que usted no lo provocó, sino Dios en usted. No fue que usted cambió, sino que Dios lo cambió a usted. No fue que usted dejó, sino que Dios le dio la autoridad para usted dejar. ¿Alguien entiende conmigo? O sea, no fue que yo dejé tal cosa, sino que la autoridad de Cristo en mí me dio la bendición de dejar cuáles cosas no eran agradables a Él. Por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, tan pronto venimos a Cristo, en el mismo momento somos perdonados de nuestros pecados, entramos en la escuela de la santidad. Diga conmigo, escuela de santidad. Esa palabrita como que a muchos le pica, porque la palabra santidad se ha interpretado de tantas maneras, que se ha constituido una de las doctrinas más difíciles, santidad. Para muchos en la parte física, para otros en los ritos. Hay una complicación de lo que es santidad increíble. Pero yo estoy leyendo una Biblia, que creo que usted la está leyendo también, que dice que la santificación es completa, ¿verdad que sí? Y si es completa, significa que todo lo que es del ser humano debe ser santificado. Y si es todo, diga conmigo, es todo. Entonces dice espíritu, alma y cuerpo. Ahí están los tres. Entonces, como es en el orden de la palabra, dice espíritu. El espíritu es la parte que da testimonio delante de Dios. Todos nosotros tenemos un espíritu. Somos diferentes a los animales. Los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. ¿Estamos acá? ¿Cómo usted sabe que tienen alma? Porque ellos piensan y ellos sienten. Ellos no son racionales, no tienen la capacidad de razonar igual que usted, igual que yo. Pero los animales son instintivos y tienen sentimientos. Yo tengo una perrita en mi casa. Yo tengo 2 perros, por cierto, 2 perros. Y me gusta tanto la relación con ellos porque uno se llama Brownie. ¿Cuántos saben lo que es un Brownie? ¿Cuántos saben lo que es un Brownie? Y la otra se llama Cookie. O sea, el Brownie es un pedazo de chocolate, de pastel de chocolate. Y Cookie en inglés es una galletita. Y los dos son súper cariñosos. Súper cariñosos. Por la mañana mi perro, los dos, el grande que es Brownie, bien, un perro, algunos se meten en miedo por él. Es un perrito como de ese tamaño así. Él viene a la cama, sube las 2 patas y me pone su cabeza sobre mí para que yo le pase la mano por la mañana. Lo bendigo, le digo Dios te bendiga, Brownie, ¿cómo tú estás? Que sé yo cuánto, ahí dura un ratico conmigo, se turna, entonces viene Cookie es chiquita, tiene que brincar, casi nunca alcanza la cama. Pero me están dando un mensaje, es que le abra la puerta y que baje con ellos para ellos ir a hacer sus necesidades tempranito. A veces tienen un espíritu de vigilia a las 4 de la mañana, me trasnochan, pero bueno, son afectivos. ¿Por qué son afectivos? Diga, porque tienen alma. O sea, los animales tienen alma y tienen cuerpo, pero no tienen espíritu. La diferencia suya y mía es que tenemos espíritu. Y el espíritu fue creado con carácter eterno. Al tener carácter eterno significa que volverá a su creador. Todos volveremos al creador. La diferencia será dónde usted depositó su vida espiritual. ¿Dónde usted puso su vida espiritualmente hablando? Si la puso en una religión, está en serio conflicto con Dios. Si la puso en una cultura religiosa, está en serio conflicto con Dios. Porque Dios no es Dios de religión. Cuando Jesús vino, se inoculó al mundo. Cuando Jesús entra en el mundo de los hombres natural, habían religiones. ¿Quiénes eran los herodianos? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran ellos? Eran religiosos. O sea que ya habían religiones. Si Dios hubiese determinado que la salvación del hombre fuera por religión, quizás hubiese escogido a uno de ellos. Pero ninguna religión lleva al cielo. Y hay que estar claro en eso.
Jesús es el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llegará al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, ya usted viene a Jesús, automáticamente usted viene a Jesús. Dios empieza en usted una obra de santificación. Y esa obra de santificación, Dios va a usar la palabra, va a usar al Espíritu Santo y va a usar a los predicadores para que nos orienten en lo que es agradable y lo que no es agradable a Dios. La palabra, diga conmigo, la palabra es la que santifica al hombre. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que no lee la Biblia y que no conoce la Biblia está expuesto a tener muchísimas cosas contrarias a Dios porque no conoce la palabra. El Espíritu Santo en nosotros nos lleva a toda verdad y nos confirma lo que es de Dios y lo que no es de Dios también. Los predicadores o los maestros de la palabra nos instruyen en lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable también. ¿Por qué? Porque han recibido un nivel de instrucción de parte de Dios para enseñar al pueblo. Amén. Entonces, en la santificación empieza ¿dónde? En el Espíritu. Ahora, ¿le puede usted ver el Espíritu a una gente? Tiene que tener un discernimiento de águila. Tú no ves el Espíritu de la gente. El Espíritu de la gente está oculto. Solamente Dios lo ve. El alma se manifiesta conforme a como el alma está y el cuerpo lo refleja. Si usted está alegre, ¿qué va a decir su cuerpo? Va a sacar los dientes. Si usted está alegre, usted va a manifestar una sonrisita. Y viceversa, si está triste, ¿qué va a reflejar? Una lagrimita. Y la lagrimita de Paul no fue de tristeza. Eso fue de alegría. Fue una manifestación de su alma. Brotó de su alma el gozo y la alegría de su corazón. Gloria a Dios. Amén. Entonces, eso es parte del alma. Ahora, el cuerpo simplemente es un vaso, una vasija que refleja lo que hay dentro de ella. ¿Estamos acá? Entonces, en la santificación empieza ¿dónde? En el Espíritu. La iglesia siempre le ha dado prioridad a la santificación del cuerpo y se han olvidado de lo otro. Y es lo que Jesús dijo: cuelan el mosquito, se tragan el camello. ¿Por qué? No es que el cuerpo no tiene importancia. Lo que pasa es que de nada me vale a mí vestirme de lo que sea si por dentro estoy lleno de maldad. ¿Alguien está aquí conmigo? De nada me vale a mí dar una apariencia y por dentro no tener nada. Nunca olvidaré una experiencia. Oiga esto, Fermín, oiga esto, Peñito. Una vez estaba Luis, ¿sabes Luis? Lavando la guagua azul suya, Fermín, allá al frente en la calle, en la circunvalación. Estábamos hablando y viene un hombre fuerte así, grandote. Oye, estamos lavando la guagua y de repente viene este hombre como para arriba de nosotros. Y Luis dice: loco, tú estás mirando. Pero un tipo grande, fuerte, un moreno. Y de repente cuando el hombre se acerca con un cuerpazo, dice: hey, denme un chin de agua. A nosotros nos quedamos: ¿y qué fue? Porque tú esperas de un tipo así que te hable: hey, dame agua. Entonces el hombre con una apariencia de un hombre fuerte y te habla: dame un chin de agua. ¿Me doy a entender? ¿Por qué aclaro esto? Porque es chocante que a veces tú puedas ver una gente que tenga una apariencia que dice: tú ves, ese sí. Y cuando actúa dice: ese no. Porque Dios es espíritu y juzga todas las cosas en el espíritu. Yo no estoy diciendo que no haya santificación en el cuerpo. Sí, hay santificación en el cuerpo, pero debe haber un orden para que haya eficacia. Y el orden empieza ¿dónde? En el espíritu, donde no hay engaño, donde no hay mentira, donde no hay envidia, donde no hay chisme, donde no hay contienda. Ahí es que están las cosas ocultas, en el espíritu. Amén. Hemos hablado ya de 7 y voy a seguir hablando de la séptima hoy. La séptima es un poquito fuerte, lo dije el domingo. Tengo 2 domingos tratando de explicarla porque es tan fuerte que no quiero soltarla de golpe. Estoy hablando de cosas que se ocultan en el espíritu del hombre. Recuerda que hablamos de la duda, hablamos de la envidia, hablamos del chisme, hablamos de la pereza, hablamos del adulterio espiritual. ¿Recuerdan eso? Y empezamos a hablar recientemente de ¿cuál? Vamos a ver, ¿quién conecta conmigo? De la hipocresía.
Y la hipocresía literalmente ha sido un mal que se ha ocultado en el hombre, consciente o inconscientemente. No se sienta usted mal, porque yo no me voy a sentir mal con lo que le voy a decir, porque todos hemos sido hipócritas alguna vez. Todos hemos tenido alguna vez que hacer un rejueguito como para coyunturalmente salir de paso. Y quizás usted dirá, bueno, pastor, es que usted sabe. Literalmente todos hemos caído en esa debilidad. Pero cuando la hipocresía toma forma y cuerpo en alguien, es un serio problema. Que alguien se gane el mote o se gane la fama de hipócrita. ¿Sabe usted? Jesús nunca llamó a una prostituta hipócrita. Ni a los ladrones llamó hipócrita. ¿Sabe a quién llamó hipócrita? ¿A quién llamó hipócrita? A los escribas y fariseos, que tenían apariencia de piedad y negaban su eficacia con sus actos. Estamos acá. Hay un capítulo entero. ¿Quiere leer conmigo? Venga, Mateo capítulo 23. Vamos a leer un poquito porque le quiero enseñar algo que Dios me mostró en la Biblia sobre la hipocresía basada en la debilidad de carácter. Mateo capítulo 23. Abra su Biblia. Si no, los muchachos allá arriba nos ayudan. Ellos son buena gente. Mateo capítulo 23. Vamos a leer del 1 al 13 para empezar por ahí. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas. La cátedra de Moisés, escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es como el que manda y nunca va. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para hacer ¿qué? Vistos de los hombres. En Mateo capítulo 5, Mateo 5, están las tres prácticas elementales de un creyente maduro, y los hipócritas las practican las tres. En Mateo 5 habla de la oración. Dice que no oremos como los hipócritas. Los hipócritas oran. ¿Cuántos saben eso? Dice, cuando des limosna, no lo haga como los hipócritas. O sea, los hipócritas dan limosna. Y dijo, y cuando ayunen, no ayunen como los hipócritas también. O sea, fíjate, oran, ayunan y dan limosna. Pero ¿cómo tú sabes que una gente es hipócrita? Por el espíritu que revela, que persigue, que busca, que quiere. Y ahí fue que Jesús confrontó a los fariseos y escribas. Orar no es malo, ¿verdad que no? Ayunar tampoco, no es malo, ¿verdad que no? Dar una limosna no es malo. Lo malo es el espíritu en el cual lo hacen. ¿Para qué ellos oraban? ¿Cuántos recuerdan? Para ser visto de la gente y que la gente, oh, pero mira fulano cómo ora. ¿Y para qué ayunaban? Para ser visto. ¿Y qué hacían? Demudaban el rostro. ¿Sabe usted lo que es demudar el rostro? La cara pálida, lánguida. Ay, pobrecito, mira, ayunando. O daban limosna delante de la gente para que la gente lo considerara bueno. Oiga, atentando contra la verdad de Dios. El único bueno es Dios. Entonces, cuando daban limosna lo hacían para que la gente le dijera, fulano sí es bueno. Eso es lo más buena gente que hay. Amado, bueno solamente es el Señor. Entonces, fíjate dónde estaba el espíritu de hipocresía. Si oraban, para que lo vieran. Si ayunaban, para que lo consideraran. Y si daban una ofrenda, para que la gente dijera, ese sí es buena, ese sí es un muchacho bueno. Error. Seguimos. Dice verso 5. Antes hacen todas sus obras para hacer ¿qué? Visto de los hombres, pues ensañan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas, en las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí. O sea, no procuren que lo llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está
en los cielos. Lo leímos, ¿verdad que sí? No lo leyó en una Biblia extraña, búscalo en cualquier Biblia y dice lo mismo. Dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros será vuestro siervo. Verso 12, porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado. El que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos. Escribas y fariseos. Oye, Jesús no era fácil. Jesús no era fácil. El Señor no le tenía, como dice la gente, pelo en la lengua. A los fariseos, que eran los líderes de la religión, le decía, ustedes son unos hipócritas. De una manera frontal, sin miedo, decirle, tú eres un hipócrita. De tal manera, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Vamos a pararlo ahí, porque quiero enseñarte algo ahora. La hipocresía es una debilidad de carácter. Ustedes saben que los seres humanos tenemos 3 maneras de reaccionar o de manifestarnos. 3. Diga conmigo, temperamento, personalidad y carácter. Repita, temperamento, personalidad y carácter. ¿Sabe usted? El temperamento es como usted generalmente reacciona ante situaciones de la vida, comúnmente hablando. Eso es el temperamento. En una situación X usted puede explotar y la gente dice, wow, mira cómo reaccionó fulano. Temperamento terrible. Ahorita está hablando con Carlos, mirando a la niña. Carlos, ella tiene sueño, está brava. Dice, no, a veces ella se pone así como para que no la molesten. O sea, como que pone su... Hay gente que tiene su temperamento, ¿verdad que sí? ¿Cuánto sabe usted? Temperamento fuerte. Por mi casa vivía un señor que era terriblemente complicado. Su casa era larga, grande, de esas casonas viejas, grandes. La cocina quedaba de la sala, lejísimo, estamos hablando como de aquí a la pared. Entonces la señora no tenía bandeja, entonces ella le servía la comida en plato, ella llevaba la comida en plato, era que llevaba la comida. Entonces ella servía el arroz y la habichuela y se lo llevaba de aquí a allá. Imagínense usted, tenía que caminar muchísimo y le ponía ahí el arroz con habichuela. Entonces se devolvía a buscar las carnes, las ensaladas. Y como el viejo era enredado, ¿saben lo que hacía el viejo? El viejo se sentaba a la mesa y se comía el arroz y la habichuela quemándose. Y cuando ella venía con las carnes, le decía, ahora que tú vienes con las carnes, ¿eh? Hay gente complicada. Un hombre llega a su casa a las 4 de la mañana. Andaba de parranda y no sabe cómo cambiarle la historia a la esposa. Lo único que se le ocurrió fue que se cambió la hora. Le cambió la hora al reloj. Y cuando se acuesta, la mujer hace así, se voltea y lo siente y dice, ¿por qué será que la gente durmiendo como que se saborea? ¿Ustedes no se han fijado en eso, que la gente durmiendo así que está bueno, ¿verdad que sí? Entonces, escuchen, la mujer se saborea y se voltea y le dice, ¿qué hora es? Así dice él, son las 12 de la noche. Wow, dice ella, yo pensaba como que era más tarde. Dice, no, mi amor, es temprano, todavía son las 12 de la noche. Entonces, wow, está bien. Dice, mira, como son las 12, ve, búscame un vaso de agua a la cocina, le dice él a la esposa. Y la esposa, bueno, se levanta muy, muy dispuesta y va y le busca un vaso de agua. Y cuando viene con el vaso de agua, ve el reloj de la sala. Son las 4 de la mañana. Y el hombre le dijo que eran las 12. Cuando ella entra, le dice, ajá, son las 4 de la mañana, Le dice el hombre, wow, tú duraste 4 horas buscando ese vaso de agua.
Hay gente complicada. El temperamento, cómo reacciona en un momento dado. Personalidad, lo que exhibes. La personalidad es lo que tú exhibes. Hay gente que presenta una personalidad imponente y en el fondo no son así. ¿Entiendes? Hay gente incluso que tiene personalidad de ogro y en el fondo son ratoncitos. En el fondo no son tan ogros. Cuentan de que un hombre era así, bien gruñón, y donde quiera que llegaba decía: que aparezca un hombre para que se mate conmigo aquí. Que aparezca un hombre que se mate conmigo, que aparezca un hombre. Y apareció otro. Y dice: aquí hay un hombre para matarse contigo. Dice: ya somos dos. Desde que vio la verdad cambió la versión. Ya somos dos. O sea, entonces la personalidad es lo que usted exhibe. Hay gente que exhibe una personalidad que en el fondo eso no es. Entonces lo que tú no exhibes en el fondo es tu carácter. Carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve. Entonces aquí viene. Hay una personalidad que aparenta santidad, pero en el fondo, en el carácter no hay santidad. Porque se roban la luz, se pasan los semáforos en rojo, no pagan los impuestos, no sacan el marbete, maltratan a todo el que está en el entorno. Entonces, la personalidad de santidad, lo que exhibe de santidad, en el fondo, en su carácter, no es santo. Y aquí viene, Dios, el carácter de Dios es santo. Dios es santo en toda la plenitud de la palabra, en la profundidad, en la anchura, en la altura y en lo profundo. Dios es santo. Y exige de nosotros lo mismo. ¿Por qué hablo de la hipocresía? Porque podemos vender una personalidad muy santa y en el carácter, en lo profundo, no somos tan santos. Ahora mismo cuando hablamos de la Navidad, es muy fácil para muchas doctrinas meterle lo mocho a la Navidad. Eso es del diablo, que eso es del diablo y que sé yo cuánto, y que eso es del diablo, y que eso es del diablo, y que eso es del diablo. Y el cuento que les dije el domingo, la historia fue real. Llega una sierva de Nueva York y le dice a su sobrino: sobrino, feliz Navidad. Y él, como religioso, dice: yo no creo en Navidad. Y le dice ella: anda, y este iPhone 7 que yo te traje, ¿qué yo voy a hacer? Dice él: Belén, Belén, campanas de Belén. Hipócrita. Hipócrita. Aún cristianos que dicen: no creo en Navidad, pero si tienen un negocio quieren que todas sus ventas se vendan en Navidad. Entonces tú no crees en Navidad. Cierra en Navidad entonces. Cierra en Navidad para que tú seas íntegro con lo que crees. ¿Entiende lo que les quiero decir? Y este ha sido un mal que ha causado mucho tropiezo. Dicho sea de paso, ¿alguna vez usted ha oído la expresión que la religión es el opio de los pueblos? ¿Quién ha escuchado eso? ¿Quién ha escuchado esa expresión? Una expresión marxista, Carlos Marx. ¿Han oído de Carlos Marx? ¿Verdad que sí? ¿Han oído el nuevo CD de él? Por si acaso, Carlos Marx, uno de los padres del comunismo, del socialismo, de la doctrina marxista-leninista. ¿Saben una cosa? Carlos Marx fue criado en una familia que practicaba la fe. Su padre era vendedor de manzanas. Su negocio no prosperaba donde estaban y se mudaron a un lugar y nadie compraba las manzanas. Y para poder vender las manzanas, ¿sabe lo que hicieron? Se cambiaron de iglesia y buscaron una iglesia donde pudieran vender sus manzanas. Y él ya tenía razonamiento y dijo: mi papá no se está cambiando de iglesia porque cree en Dios, sino porque le conviene vender las manzanas. ¿Qué es eso? Eso es hipocresía. ¿Estamos acá, iglesia? Eso es hipocresía. Entonces, la realidad es que la santidad es de adentro hacia afuera. Por más que te digan santidad completa, sí, hermano, pero la santidad completa no se puja cuando se vive de adentro hacia afuera.
Si tú tienes que hacer ejercicio para respirar, tienes problemas de pulmones, tienes un asma o una bronquitis. Pero si tus pulmones están limpios, tú respiras de manera natural. Si dentro de tu corazón hay santidad, hay pureza, todo lo demás se hace de una manera tan sencilla y tan natural, porque no hay que pujarlo. Y la hipocresía ha sido un conflicto doctrinal y también de la vida de la iglesia. Te voy a dar un dato y te lo voy a enseñar por la Biblia. Uno de los hombres más importantes en el evangelio y la historia del evangelio, ¿quién fue? Pedro. ¿Sabe usted que Pedro, es más, venga conmigo a la Biblia, así no tengo yo que estar narrando mucho, y terminamos temprano y nos vamos porque hay una boda que celebrar? Venga conmigo al libro de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. El libro de los Gálatas es una de las epístolas más importantes de Pablo. Quizás algunos dicen la carta magna, aunque otros dicen que Romanos es la carta magna de Pablo. Pero si usted quisiera aclarar muchas cositas, léase el libro de los Gálatas. Le van a aclarar muchas doctrinas bíblicas, le van a aclarar muchos conceptos equivocados. Este es un libro tremendo. Pablo, vamos a leerlo prácticamente entero, vamos a decirlo así, pero rapidito. Hasta el 14 lo leemos. Gálatas 2, del 1 al 14, dice: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. ¿Con quién fue que subió? Llevando también conmigo a Tito. Oiga, recuérdese que Bernabé era primero que Pablo. Bernabé fue de los discípulos, de los que vendió su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Pablo aparece mucho después. Bernabé es que lleva a Pablo a los discípulos, a los apóstoles, usted va a ver. Dice: pero subí según una revelación para no correr en vano o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico ante los gentiles. Mas ni un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Oigan, esto es duro decirlo, falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a ¿qué? De eso le podría yo predicar una mañana entera, de ese versículo. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, de los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, el evangelio a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, entiéndase, a los judíos, Pedro a los judíos, Pablo a los no judíos. Dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan, que era considerado como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Lo recibieron para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente, aquí viene lo que he dicho muchas veces, solamente nos pidieron que nos acordásemos de quiénes. Iglesia que no ayuda a los pobres no es iglesia. Eso es un club. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero, oiga aquí, cuando vine a Antioquía, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era ¿de qué? De condenar. Escuchen bien, ¿quién recibe a Pablo en el apostolado? Pedro. Pero Pedro andaba mal. ¿Y quién confronta a Pedro? Pablo, porque Pablo tenía carácter. Es aquí donde hay que tener carácter definido y una personalidad coherente. Lo que usted muestra por fuera, vívalo por dentro. Es ahí donde viene entonces el concepto de hipócrita, porque es que este hombre me muestra una cosa y vive otra. Y por eso la gente, el de afuera y aún los de adentro dicen, es un hipócrita. A veces los hijos, oiga, los hijos de creyentes son los más difíciles de enseñar, porque ellos ven tu vida.
Y ellos ven si tú eres genuino. Dice, papi, ¡ja! Hipócrita. En la iglesia un santo, en la casa un diablo. Mami, un hipócrita. En la iglesia comiéndose los bancos. En la casa no hay quien la aguante. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. En breve regresamos con más de Palabra Viva. Ya estamos de regreso con Palabra Viva desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. Amado, miren, nunca debiéramos pensar en ser tropiezo de nadie. Pero si usted no quisiera ser tropiezo de nadie, mucho menos de un hijo suyo. Que un hijo suyo diga, pero ¿para qué yo voy a la iglesia si tú vas a la iglesia y vienes aquí a hacer? Qué duro, ¿eh? Tú lees la Biblia en la iglesia, a ti te ponen a leer allá, y cuando llegas aquí a la casa eres insoportable. Que le diga un hijo de uno eso a uno es fuerte, porque te está diciendo, en otras palabras, eres un hipócrita. Pablo tenía carácter, Pedro tenía ciertas debilidades de carácter, y Pedro quería ser un camaleón. ¿Cuántos saben lo que es un camaleón? Que el camaleón hace ¿qué? ¿Cambia de qué? Cambia de color, depende cómo esté el ritmo. Y Pedro fue confrontado por... Si Pablo hubiese sido una persona débil de carácter, dice, wow, pero fue Pedro que me recibió en el apostolado. Pedro fue el que me dio la diestra. Yo a Pedro debiera considerarlo. No. Cuando hay cosas que exponen el testimonio de la iglesia, no se puede tener amigos. Hay que defender el evangelio. ¿Te entiende? No hay amistad, evangelio. Porque usted se vuelve y se constituye uno con el que peca también. Si usted no lo confronta, lo corrige. Oiga, seguimos, porque yo quiero que ustedes agarren la idea y nos vamos a ir temprano. Dice, verso 12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, se juntaba con los gentiles y todo era muy bien. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía ¿qué? Miedo de la circuncisión. La debilidad de su carácter tenían miedo. Entonces frente a los judíos era judío y frente a los gentiles era gentile. Ven, abre los ojos que te lo voy a explicar. Frente a los mundanos te comportas como un mundano, porque tiene una debilidad de carácter, o te avergüenza del evangelio, o no sabe quién eres en Cristo Jesús. Pero si tú estás claro en Cristo Jesús, tú no te avergüenzas del evangelio. Eres cristiano aquí, eres cristiano allá. Y tú no procurarás caerle bien a nadie, sino a aquel que te llamó. El que te ama y el que te valorará por quien tú eres en Cristo Jesús. Y te va a respetar como cristiano también. Pero cuando eres débil de carácter, quieres ser mundano frente al mundano para caerle bien. Por eso es que la iglesia y la política no mezclan. Porque el político por naturaleza
Es hipócrita. Por naturaleza es hipócrita. El político le quiere caer bien a todo el mundo porque lo que anda buscando es ¿qué? Un voto. Balaguer decía, en política se barre para adentro. Decía Balaguer. ¿Qué significa eso? Que aún la basura en política es importante. Eso es lo que significa. Aún la basura en política es importante. A los políticos no le importa la gente. Lo que le importa es ganar votos. Y por eso se han ganado la fama de ser hipócritas. Hipócritas que usan la gente. ¿Para qué tú? Para que tú votes por ellos. Pero tú no estás usando a Cristo. Tu evangelio no es un taparete. Si tu evangelio es genuino, eres cristiano donde quiera que te pares, eres cristiano. No importa la circunstancia. No importa que algunos te puedan considerar raro o rara. Momentáneamente que te den la espalda. Pero que digan, tiene carácter. Tiene carácter. No es pusilánime. Porque te digo una verdad del mundo para que la conozcas si no lo he conocido bien. Cuando eres un cristiano débil y no tienes un carácter firme, el del mundo que no conoce a Dios te prueba y te dice, tómate un traguito, eso no es nada. Tómate un traguito, eso no es nada. Si tú eres débil, caíste en el trago, te lo bebiste, después te dice, ya tú bebiste, ¿qué hace que tú sigas bebiendo ahora? Lo mismo en el sexo. Si eres débil de carácter y tu santidad no es tan fuerte, tú abriste la puerta, caíste en el pecado sexual, te dicen, pero ya tú y yo no acostamos. ¿Qué impide que sigamos aquí calladitos entre nosotros dos? Entonces ahí se prueba si tu carácter es santo. Cuando te ponen en la verdad y en la evidencia de probar lo que hay dentro de ti. A mí me ministra la vida de José. José era un hombre. Los hombres por naturaleza somos diferentes a las mujeres. Las mujeres son emocionalmente alterables en cuanto a la sexualidad. Una mujer no se altera igual que un hombre sexualmente hablando. Un hombre para ser atraído por una mujer nada más tiene que verla. Y desde que la vio está haciendo cocote. Eso es el hombre. A José, una mujer que no me imagino que fuera fea, una egipcia, lo tenía, lo seducía, lo provocaba, le buscó toda la vuelta, hasta se le desnudó al frente. Y José le dijo delante de él, le dijo a la mujer, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios y contra mi amo? Que lo único que me has reservado eres tú. No te tocaré. Eso es integridad, eso es carácter santo. Cuando nadie te ve, puedes vivir y decir, aunque me digan torpe, aunque me digan pariguayo, pero prefiero estar fuera de ese mundo con tal de agradar a mi Dios. Porque por el momento te aplaudirán y dirán, fulano es un cristiano chévere. Tú ves, es un cristiano chévere. Eso no es un cristiano como lo que yo conozco, porque hay cristianos que ni se ríen. Es un cristiano chévere. Tú ves, se bebe su traguito, da su bailadita, se acuesta con 2 o 3. Es un cristiano chévere. Ese no es un cristiano, ese es un cretino, hipócrita, tropiezo. A la larga viene el conflicto. Pedro tenía el problema de que quería caerle bien a los gentiles y quería caerle bien a los judíos. Amado, usted tiene que escoger a quién usted le va a caer bien. Yo hace 25 años que escogí a quién le voy a caer bien. A mi Cristo. He perdido amigos. He perdido mucha gente que no me saluda. He perdido mucha gente de mi propia familia que me mira raro. ¿Por qué? Porque la cultura religiosa dice que tú naciste aquí y como tú naciste aquí, si tú te vas de aquí, tú traicionaste la religión de la iglesia madre y la religión de tus padres. Yo no he traicionado ninguna religión. A mí se me abrieron los ojos para entender que solamente se llega al cielo por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, esa verdad hay que vivirla. Cuesta en el principio cuando los amigos se burlan de ti. Cuesta en el principio cuando los amigos te dicen evangélico. Cuando te dicen te metiste a esto. Cuesta el principio. Pero cuesta, ¿sabe por qué? Porque se está probando si eres o no eres.
Porque por causa de dos amigos que en el momento o coyunturas de momento puedan darte a ti la manita y hacerte creer que tú eres lo mejor, renunciar a un Dios fiel que no abandona, que no da la espalda. No, mi hermano, me quedaré solo pero con mi Cristo. Y en el tiempo Él va a validar, porque Dios sabe retribuir. Él valida y retribuye. Estoy hablándole a alguien. Pedro tenía una debilidad de carácter. En su interior tenía miedo de un rechazo. Y por eso delante de algunos se comportaba de una manera y delante de otros se comportaba de otra manera. Dígale a alguien, ten cuidado. Dígale, ten cuidado. Que a ti te suelten donde te suelten, tú eres cristiano. Te pare donde te pare, eres cristiana. Tú eres como diferente. Eso representa que Cristo está en ti. El diferente vive en ti. Cuesta por el momento la interpretación de muchos. No te van a entender. Déjame decirte algo. Un profeta bíblico nunca fue entendido. ¿Por qué? Porque no eran iguales a los demás en comportamientos, en actitudes, en relaciones. Preferían vivir solo antes que meterse en cosas raras. Hoy le queremos caer bien a todo el mundo. Hoy la iglesia le quiere caer bien a todo el mundo. Y por quererle caer bien a todo el mundo ha desagradado a que debe caerle bien. Por eso con nuestro norte como iglesia debe ser uno solo. Caerle bien al que nos tomó, al que nos lavó, al que nos puso nombre, al que nos dijo, ustedes son míos y para mí gloria los he llamado. Si nos proponemos eso, Él se encargará de los demás. ¿Estamos acá, iglesia? La hipocresía de Pedro fue confrontada por un hombre de carácter llamado Pablo. Tenemos todavía que seguir confrontando comportamientos que no se alinean a la iglesia de Cristo. No se alinean a una iglesia cristiana. No parecen cristianos. Prefieren caerle bien a todo el mundo. Es imposible nadar contra la corriente sin chocar con algo. Si usted quiere ir con la corriente, no chocará con nada. Pero si quiere ir contra la corriente, va a chocar. Va a chocar. ¿Qué significa ir contra la corriente? Ir en contra de lo que todo el mundo está haciendo. No, porque hay que hacer para esto, hay que hacer para lo otro. Déjenme decirle, amados, yo personalmente digo esto. Nuestra iglesia es deudora a una gracia por sobre todas las cosas del Señor. Pero nosotros no andamos buscando que alguien aquí se sienta contento con el mensaje, sino que se sienta edificado con el mensaje. Porque el que tiene corazón, la palabra de Dios oye, aunque lo parte en cuatro. Y dice, prefiero que me confronten para vida y no que me embauquen un mensaje en el cual yo me sienta bien y al final yo me pierda. Mi deseo no es hacerte sentir bien, mi deseo es edificarte. Para que tú puedas un día levantarte delante de los hombres y decir, yo sé de quién soy, el Dios que sirvo también. ¿Estamos acá, iglesia? Termino contigo y nos vamos, no te preocupes, estamos avanzando. Verso 12. Dice, pues antes que me dicen algunos de la parte de comía con los gentiles, en 13, dice, y en su simulación, oiga, simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún ¿quién? Que aún Bernabé fue también arrastrado. ¿Cómo fue? Lea. Arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, de los primeros discípulos, de los primeros hombres dándole a la iglesia y soportando a la iglesia, cuando vio a un líder llamado Pedro siendo pusilánime, siendo hipócrita, se dejó seducir también. Y participaba Bernabé de la hipocresía también. Pero apareció un Pablo con pantalones, un Pablo con carácter, un Pablo definido, y dijo, ustedes están mal, defínanse. O practican los ritos judíos o viven por la gracia de Jesucristo. Porque querían vivir en las dos aguas. Amados, no podemos ser anfibios. ¿Sabe que los anfibios viven en el mar o en la tierra? Nosotros somos del cielo. ¿Estamos acá, iglesia? Pablo confronta a Bernabé y confronta a Pedro. Aún eran mayores que él, porque había un carácter definido. Amado, cuando una gente es definida, los ángeles los respetan, los demonios los respetan,
Los de afuera los respetan. Te voy a decir esto y no para gloria nuestra. ¿Por qué los políticos respetan esta casa espiritual? ¿Por qué los políticos lo piensan antes de hablar o de meterse con nosotros? Porque han hecho propuestas y todas han sido devueltas atrás, rechazadas. Cuando se trata de poner las cuentas claras, dicen, por ahí no se metan, que no van a prosperar. Entonces, como el que nada debe, nada teme, podemos pararnos y decir aquí que seguiremos siendo de Cristo, no buscando favores de hombres. Amén. No buscando que los hombres nos aplaudan. Porque lo que el hombre hoy te dice Hosana, mañana te dice crucifícale. Por eso estamos definidos a decirle a Dios, ayúdanos Señor. Diga conmigo, ayúdanos Señor. Que yo no te niegue, que yo no te niegue, que yo no te niegue con mis actos. Que en el trabajo sepan que yo soy cristiano, no porque ando con una Biblia debajo del brazo. Mira, amado, lo más feo que le puede pasar a un creyente es tener una Biblia debajo del brazo y dar un testimonio de mundano. Una Biblia debajo del brazo con un testimonio de mundano. Una Biblia debajo del brazo con un tufo. O una mujer con una Biblia debajo del brazo enseñando lo que no tiene que estar enseñando. Y como dice mi hija Gabriela, explícame. ¿Entendió? Que seamos cristianos por dentro y por fuera. Dígale al Señor, ayúdanos Señor. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Levante sus manos, cierre sus ojos, oramos. Los que están en radio y televisión, esta palabra también es para ti. Que el Señor te alcance y te dé un carácter maduro. Un carácter que refleja a Cristo indistintamente de donde esté. Eres cristiano. Que te puedan considerar el siervo de Dios en tu trabajo. El siervo de Dios en la empresa. El siervo de Dios en la escuela. El siervo de Dios en el vecindario. Que te puedan considerar y decir, yo en ti puedo confiar para decirte un problema. O en ti puedo confiar para delegarte una obra. Porque veo en ti que lo que predicas lo vive. Otra vez diga conmigo, ayúdanos Señor. Amado, necesitamos ayuda. Tener un carácter cristiano. Que nos vean por dentro y por fuera. Cuando nos ven por dentro significa cuando ven tu accionar. Y cuando te ven por fuera ya saben lo que hay. ¿Estamos acá? Ya saben lo que hay. No se trata de simplemente aparentar, sino de ser. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, gracias. Ayúdanos en esta mañana. Dios, ayúdanos. Para estas cosas nadie es suficiente. Ayúdanos, Dios. Apelamos a la gracia bendita de Jesús, a la ayuda del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a ser coherentes. Líbranos, Señor, de nuestras debilidades interiores. Que por una baja estima, por un problema de carácter, queremos caerle bien a todo el que pasa por el frente, alejándonos de ti. Danos firmeza, Señor, para definirnos a quién vamos a agradar. Como dijo Josué, ustedes escojan quién servirán, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Señor, danos templanza. Ayúdanos a vencer toda hipocresía religiosa. Que lo que se refleje por fuera es lo que ya vivimos por dentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no se finge, fluye natural. No hay que hacer un ejercicio, no hay que empujarlo, brota de manera natural. Así sea en nosotros. Ruego que bendigas a todos mis hermanos aquí. Todo el que escuchó esta palabra por radio y televisión, lo va a ver por Facebook, también recibe esta palabra. Danos la capacidad de no ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Por amor de tu nombre, ayuda a mis hermanos. Danos la gracia de ser de una sola costura, como fue la vestimenta de Cristo.
de una sola costura, de la cabeza a los pies. Que el que nos busque encuentre la misma firmeza donde quiera que estemos. Que no nos vea pusilánimes. En los negocios seamos cristianos. En la casa seamos cristianos. En la universidad seamos cristianos. En las relaciones seamos cristianos. En el chat seamos cristianos. Que no nos desviemos de la verdad de que Cristo vive en nosotros, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Si algo pedimos, tú nos lo das. Tú nos vas a ayudar. En el nombre poderoso del Señor Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale aplauso al Señor. Qué lindo. Gloria al Señor. Qué lindo. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás